lesiones podemos encontrar en qué localizaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos lesiones en el periápice, podríamos pensar que nos estamos enfrentando a un absceso dentoalveolar o a un granuloma periapical o a un quiste radicular. Por otro lado, si ya no lo vemos en el periápice y lo vimos más bien alrededor de una corona o entre las raíces, podemos pensar en un quiste dentígero, en un queratoquiste odontogénico, en un ameloblastoma uniquístico, y ya va a depender también de pues cómo se ve la lesión, pero aquí hablando solamente de la localización, podríamos pensar, o nuestros diagnósticos diferenciales podrían ser esos. Por otro lado, si ya los vemos multiloculares, podríamos pensar en un querato también, o en un quiste odontogénico glandular, en un quiste oseoneurismático. Y con esto lo que quiero ejemplificar es que la localización sí nos va a ayudar mucho para poder tener un diagnóstico diferencial de todas las lesiones que vamos a ver. Entonces, las lesiones de origen pulpar generalmente van a estar en el periápice del diente. Entonces, si nosotros vemos una lesión que está bien delimitada y la vemos localizada en el periápice de un diente que a lo mejor tiene un tratamiento de conductos o que, por ejemplo, no sé, en esta imagen de en medio nos dice el paciente, ¿sabes qué? Me acabo de caer hace unos días y pues a lo mejor entonces nos estamos enfrentando a un proceso en el que los dientes se está necrosando esa pulpa, ¿no? Entonces vamos a ver este tipo de lesiones. Y por otro lado, también el estudio de imagen nos ayuda como para poder identificar o poder hacer este tipo de procedimientos, ¿no? De poder identificar de dónde está saliendo este absceso que yo estoy viendo clínicamente y con una gutapercha la meto, tomo una radiografía y puedo identificar el, el proyecto de esta lesión, por ejemplo. Por otro lado, otras lesiones que también podemos encontrar en el periápice de un diente son los quistes radiculares. Los quistes radiculares van a ser los quistes que vamos a encontrar más comúnmente en cavidad oral. Estos quistes van a estar asociados sí o sí siempre a un diente no vital. Radiográficamente lo vamos a ver como una lesión radiolúcida localizada en la región periapical de un diente no vital que puede que tenga tratamiento de conductos o no. Y algo súper esencial para el diagnóstico es esto de que el diente tiene que ser no vital. Este quiste se presenta generalmente entre los 20 y los 40 años y como te digo, es el quiste que se presenta con mayor frecuencia. Entonces, sí o sí, seguramente en nuestra práctica clínica nos vamos a encontrar con un quiste radicular alguna vez en nuestra vida. Por otro lado, siguiendo el orden de qué tanto podríamos presentar o podríamos encontrarnos con un quiste, está el quiste dentígero. El quiste dentígero se va a desarrollar alrededor de una corona de un diente no erupcionado. Generalmente se asocia con terceros molares o con caninos. Entonces, en estas imágenes podemos ver cómo tenemos esta lesión radiolúcida bien delimitada, incluso los bordes están corticalizados y en todas las imágenes está relacionado con un diente no erupcionado. Que por ejemplo en esta última imagen podríamos pensar que a lo mejor podría relacionarse con uno de los dientes deciduos, pero si nos vemos bien en la imagen, la verdad es que los dientes deciduos pues no tienen nada. A lo mejor clínicamente podrían tener o no tener, pero radiográficamente no, y más bien está involucrando la corona de ese diente que todavía no está erupcionando. Siguiendo con estas lesiones radiolúcidas, podremos encontrarnos con un queratoquiste odontogénico y si nos damos cuenta, tiene un poquito de similitud con el quiste anterior. ¿Por qué? Porque ambos están involucrando dientes no erupcionados. Pero si nos damos cuenta, pues este quiste tiene estos lóculos de los que ya hemos hablado hace ratito. Entonces, en este queratoquiste, que a lo mejor está un poquito más pequeño, tal vez no se noten estas primeras dos imágenes, pero en estas imágenes en donde ya vemos que está tanto en la rama como en el cuerpo, ahí sí ya podemos identificar esta lesión multilocular que se ve, pues sí se ve radiolúcida. Estos queratoquistes pueden tener dos picos de incidencia. El primero está entre la segunda y la tercera década de vida y es en donde más se va a presentar. Y hay otro pico más pequeño en la edad adulta. Es el tercer quiste odontogénico que se presenta en boca.
Los queratoquistes odontogénicos que son pequeños generalmente son asintomáticos y ya los más grandes pueden cursar con dolor, pueden presentar aumento de volumen, pero incluso hay quistes o hay queratoquistes odontogénicos que a pesar de ser muy grandes o que radiográficamente se ven muy, pues sí, muy grandes, puede que no estén causando ninguna sintomatología. Los queratoquistes generalmente crecen en sentido anteroposterior. Entonces, si nos damos cuenta en esta parte, a lo mejor el querato empezó a crecer de distal del molar inferior y se fue expandiendo para atrás, no se expande tanto para adelante, tiene esa característica. Y no todos Y van en rama, ¿verdad? Como el de acá, como el segundo. no, no todos están en rama. O sea, generalmente sí, sí presentan de un 60 a un 80% pueden estar en ángulo y rama, pero no todos. Y de un 25 a un 40% pueden estar asociados a dientes no erupcionados, no en todos los casos. Okey. Entonces ahí empieza como la parte medio complicada, ¿no? Porque pues a lo mejor en este podríamos decir: "Ay, ¿por qué no es un quiste dentígero, no? Si está alrededor de la corona de un diente". Ujú. Y entonces ahí ya es cuando entra, pues, el estudio histopatológico. Pero bueno, al menos ya tenemos una idea de más o menos qué podría hacer, ¿no? Sí. Por otro, bueno, otro de los quistes que también podemos encontrar y que se ven así radiolúcidos es el quiste óseo solitario. Este quiste se va a presentar más comúnmente en niños y en adolescentes. En un 60% lo podemos encontrar en la segunda década de la vida. Generalmente, en un 98% lo vamos a encontrar en la mandíbula, en el área de molares y de premolares, pero bueno, no en todos los casos, porque, por ejemplo, en esta imagen del centro, pues, no está localizado en esa área. Generalmente es asintomático y lo podemos encontrar como un hallazgo de, no sé, cuando nos van a hacer, eh, nos van a poner la ortodoncia y entonces el ortodoncista nos manda a hacer la panorámica de rutina y ahí es cuando se ven estos quistes óseos solitarios. Generalmente no suelen causar alguna sintomatología. Y radiográficamente, ¿cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver como una lesión radiolúcida, que generalmente está bien definida y que tiene estos márgenes festoneados que están alrededor de las raíces de los dientes. Si te das cuenta, en todos se ve igualito así, festoneado, rodeando las raíces de los dientes. Entonces, eso creo que puede ser como de ayuda para poder ir, pues, llevando el diagnóstico o a lo mejor tener un diagnóstico presuntivo. ¿Y ese a qué está asociado? ¿Como algún trauma o algo? Sí, puede estar asociado a un trauma. Y luego tenemos el ameloblastoma oniquístico, que otra vez se está pareciendo al quiste dentígero o al queratoquiste odontogénico. Está involucrando un diente no erupcionado, y pues, la verdad es que sí podríamos pensar que a lo mejor se trata o de un quiste dentígero o de un querato, la verdad, pues está rodeando un diente que no está erupcionado, pero si nos damos cuenta, a diferencia de los otros, sí está expandiendo la cortical, porque los otros se mantenían, tanto el quiste dentígero como el otro, como que no tenían pues, esta presentación, y el lamelo sí, pero el lamelo aquí tiene como un truco, porque el ameloblastoma uniquístico se ve así, pero ahorita les voy a poner imagen de un ameloblastoma convencional y no se ve así, ese sí se ve un poquito diferente. Y siempre relacionados a dientes no erupcionados, a dientes retenidos. Sí, y generalmente, o sea, en un 80% lo vamos a encontrar en la mandíbula. Y también, o sea, otra de las cosas que podemos identificar es que sí rodea la corona de un diente, pero que está causando resorción radicular y en algunos casos también está causando desplazamiento dental y expansión y adelgazamiento de las corticales. Entonces, eso a lo mejor sí nos podría ayudar un poquito más a al diagnóstico, porque los otros no lo hacían. Y aquí, como les digo, el ameloblastoma convencional no se ve así, o sea, porque en el otro teníamos súper definido, em, pues, esta lesión radiolúcida, y en esta parte sí se ve bien definida, pero si se dan cuenta, tenemos este aspecto multilocular, como el queratoquiste odontogénico. Entonces, sí cambia de uno a otro, a pesar de que
ambos son ameloblastoma, el uniquístico sí se ve diferente al convencional. Y lo vamos como vamos a describir en la radiografía, así como que si tiene los bordes definidos, si es uniquístico, si es, como decías, pompas de jabón, o sea, como que todo eso, ¿no? Sí, exacto. O sea, vamos a decir, por ejemplo, en este caso sería una lesión radiolúcida que está asociada a el segundo molar. Bueno, hablando de la primera radiografía, ¿no? Que tiene bordes bien definidos, que se encuentra reabsorbiendo la raíz distal del primer molar. Pues, en esta todavía no está expandiendo las corticales, pero en la otra sí, por ejemplo, que está expandiendo las corticales y que está reabsorbiendo las raíces del primer y segundo molar. Okey. Mm. Y aquí, por ejemplo, cambiaría que solamente está reabsorbiendo la raíz de un diente, pero sí está desplazando los demás, y que ya la cortical ya no se encuentra respetada en esta primera imagen, por ejemplo. En la segunda, pues ya tampoco. Entonces sí deberíamos de describir toda esa parte, la extensión, cómo se ve el patrón, qué estructuras está afectando y de qué manera. Todo eso es importante mencionarlo en la descripción radiográfica. ¿Y si se pone lo que tú nos dijiste, que sí es como panal de abejas, eso se puede poner? Sí, sí se puede poner, por ejemplo, aquí podríamos decir que son pompas de jabón. Okey, o sea, es aceptado. Sí, es aceptado. Pero bueno, pues aquí podríamos decir eso o podríamos decir que se ve multilocular, Okey. Ujú. cualquiera de las dos. Superbién. Luego tenemos al quiste periodontal lateral, que este quiste se presenta generalmente entre la cuarta y la sexta década de la vida. Tiene una ligera predilección por hombres y este quiste lo vamos a encontrar en un 70% en la mandíbula, asociado principalmente a caninos y a premolares. Este generalmente va a ser asintomático con un discreto aumento de volumen y radiográficamente lo vamos a describir como una lesión radiolúcida que generalmente es redonda, que está bien definida y que es menor a 10 milímetros de diámetro. Entonces, si observamos en casi todas las lesiones, pues es un quiste bastante pequeño. A diferencia de, por ejemplo, los otros quistes que hemos estado viendo que han sido bastante grandes, este no, este es más pequeño. Y que se puede confundir como las de en medio, como de decir: "Ay, tiene periodontitis", ¿no? Sí, 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 o sea, en esta, en donde tiene la flechita, claro que sí podría confundirse con un defecto óseo y que al paciente, no sé, le hagan una regeneración ósea o qué sé yo, algún tratamiento periodontal y que realmente, pues, no sea ese el tratamiento que el paciente necesita, y que además, no solo eso, sino que ni siquiera va a funcionar el tratamiento, o sea, el periodoncista lo va a hacer y, pues, no va a tener ninguna respuesta favorable, Pero y ahí al si contrario, va a sondeo seguir creciendo. si hay sondeo, ¿podría sentir algo o no? Sí, sí, o sea, vamos a sentir como se nos va la sonda. Pero no hay como algún contenido líquido o nada. Sí podría haber algún contenido, pero a lo mejor y te podría confundir con, o sea, porque va a haber sangre. Mm, Entonces, pues, fácilmente sí podríamos confundirlo con que estamos ante una bolsa periodontal. sí, Pero bueno, ahí, por ejemplo, yo pienso que con una radiografía a lo mejor sí podríamos, o sea, sí se ve diferente. Yo creo que analizando bien la radiografía sí se ve diferente a una bolsa periodontal, ¿no crees? un poquito, sí. Un poquito, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí nada más es como tener un poquito de cuidado en, pues, a la hora que analizamos bien la radiografía. Ahora, hablando otra vez de un quiste un poquito más grande, tenemos al quiste odontogénico glandular. Ese quiste, la verdad es que no es nada común. Se puede presentar o sea, de todos los quistes odontogénicos, se presenta en el 0,2. La edad promedio de este quiste de presentación es a los 51 años aproximadamente. Este quiste se presenta en un 80% en la mandíbula y radiográficamente, este va a tener áreas radiolúcidas, puede ser o multilocular, pero generalmente es multilocular. Tiene bordes festoneados, pero que sí están bien definidos.
y esta puede causar o no desplazamiento dental. En un 50% sí lo puede presentar. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, en unas de las imágenes, sí está desplazando a los dientes, pero en otras, pues no tanto, a pesar de que es una lesión bastante grande, ¿no? Sí, Y y aquí, pues, sí glandular, podemos. ¿Mande? porque se llama glandular. Sí, ¿Por qué? el quiste odontogénico glandular, porque a la hora de verlo bajo el microscopio, Ujú. tiene un aspecto glandular, no tanto por la parte clínica, sino más bien por la parte histopatológica. Ah, ok, ok. Sí. Y, y te digo, puede estar causando pues este desplazamiento dental y como podemos ver en las radiografías, tiene estos bordes festoneados, pero también tiene estos patrones multiloculares. No en todas, pero sí lo puede presentar. Ahora, otra lesión que también puede presentar estos bordes festoneados o esta apariencia multilocular es el quiste óseo neurismático. El quiste óseo neurismático se presenta también en pacientes jóvenes entre la primera y la segunda década de vida. Este quiste óseo aneurismático tiene un contenido hemático, o sea que tiene sangre bueno, dentro de su contenido tiene sangre. Este está asociado a un evento traumático y radiográficamente se puede observar como radiolúcido y cuando es pequeño se puede observar como una lesión redonda u oval y ya cuando está creciendo un poquito más, pues ya podemos identificar este aspecto multilocular. Este quiste es como raro porque generalmente hay personas que dicen que los quistes son cavidades que están revestidas por epitelio y este quiste no está revestido por epitelio. Entonces ahí hay como una controversia de quiste óseo neurismático y quistes con epitelio o quistes sin epitelio. Parece un poquito meloblastoma, ¿no? Sí, es que siento que radiológicamente tienen muchas características similares, muchas patologías, ¿no? O sea, Mm. como que siento que muchas están asociadas a dientes, muchas pueden presentar patrones multiloculares, muchas pueden causar resorciones, pero sí hay como cositas que te pueden decir, es más un quiste óseo neurismático que a lo mejor un amelo. Por ejemplo, en esta parte de preguntarle al paciente, oye, ¿has tenido algún accidente últimamente? No sé, no te caíste de la moto, o bueno, como se presenta generalmente en niños, no se cayó el niño o algo así. Entonces, si nos dice el papá, ah, no, sí, fíjate que la semana pasada o hace un año se cayó y se pegó bien feo. Y bueno, a lo mejor ahí ya nos podríamos orientar un poquito en que tal vez se trata de un quiste neurismático. Porque realmente, doctora, el diagnóstico ya se va a hacer con el examen histopatológico, ¿no? Sí. Sí, el diagnóstico definitivo se daría con un estudio histopatológico, no tanto con una radiografía. La radiografía, pues, solamente nos ayuda para orientarnos. Ujú. Ahora, yendo ya hacia las lesiones que tienen estos bordes que no están bien definidos, en esta lesión, la verdad es que no podemos identificar en dónde empieza y en dónde termina la lesión. O sea, es un poquito complicado hacer esa diferenciación. Aquí podemos identificar que tiene un patrón de vidrio esmerilado. Es la primera lesión que podemos ver así. En la displasia fibrosa, ¿qué es lo que pasa? Hay un reemplazo de tejido óseo normal por tejido fibroconectivo. Esta lesión se puede presentar en pacientes entre la primera y segunda década de vida y se presenta en mayor proporción en la maxila que en la mandíbula. Y radiográficamente va a depender del grado de maduración de la lesión. Entonces, las lesiones que están más inmaduras o que tienen menos tiempo van a ser más radiolúcidas y por otro lado, las lesiones maduras van a ser más escleróticas y van a tener este patrón de vidrio esmerilado. Entonces, sí, creo que sí se nota como un poquito esa diferencia, ¿no? También siento que parecen como huellitas dactilares, como Ah, cuando ponemos que nos pintan el dedo y se marca la huellita, yo siento que se parece más a una huellita que a un vidrio esmerilado. o que agarraste la radiografía así con los dedos y le dejaste. Exacto. Sí, cuando apenas estaba secando y la tocamos y pum. ¿Y Sí, siento que este es parece. benigno? Sí, la displasia fibrosa es benigna. De hecho, todas las lesiones que estoy poniendo
Si bien hay algunas que tienen un comportamiento más agresivo, todas son benignas, porque siento que ya meterme como en el espectro de lesiones malignas, como que ya iba a ser demasiado y a lo mejor de pronto iba a ser muy confuso. Entonces, todas estas lesiones que estoy poniendo, todas son benignas, pero algunas con comportamiento más agresivo que otra, y por eso tienen características diferentes, pero todas son benignas. Pero algunas tienen tendencia a ser malignas o no. No tanto, sino, por ejemplo, si una melo lo diagnosticamos cuando apenas está creciendo, pues vamos a hacer la marsupialización y ya. Pero si, por ejemplo, es una melo que está gigante como esos que les he estado poniendo, pues obviamente el tratamiento va a ser más invasivo, la calidad de vida del paciente va a ser peor. Entonces, pues por eso es importante como diagnosticarlo, pues lo más pronto posible, Y aunque pero hemos en general visto son benignas. como que hemos visto muchas muy invasivas de toda la rama y eso que a lo mejor van a ser quirúrgicas, pero que no van a necesitar ni quimio ni radio. Exacto, justo le diste. O sea, ninguna de esas va a necesitar ni quimio ni radio, pero sí los tratamientos, pues, van a ser bastante invasivos Mm. y va Ya, a dañar mucho la calidad del paciente. ya acá reconstrucción de, pues, con prótesis maxilar, con maxilofacial y prótesis de titanio y demás, ¿no? Exacto. Sí, y pues, obviamente, eso para el paciente, pues, va a ser bastante feo. Pero bueno, dentro de todo lo malo, no va a necesitar quimio ni radio, que eso, pues, Sí. es lo bueno. Otro que también, tiene un patrón bastante agresivo es el mixoma odontogénico. Esta neoplasia es de origen ectomesenquimal y se presenta más comúnmente en adultos jóvenes entre la segunda y la tercera década de la vida. Se presenta más en mandíbula que en maxila. Generalmente estas lesiones suelen ser asintomáticas cuando son pequeñas. Ya cuando empiezan a crecer pueden causar expansión de cortical, desplazamiento dental y también risólisis. Radiográficamente la vamos a identificar como una lesión radiolúcida que puede ser uni o multilocular, con bordes poco definidos. Y estas rayitas que vemos aquí son trabéculas de hueso residual que están dispuestas perpendicularmente entre sí. Entonces, siento que de todas las radiografías que hemos visto, como que todas se parecen un poco, pero esta a mí me parece que es un poquito más fácil de diagnosticar por estas rayitas, porque ninguna de todas las lesiones que hemos visto se parece a esta. Y en la Entonces, panorámica parece como rayitos de sol, ¿no? sí, exacto, pero son estas trabéculas de hueso residual y lo chistoso es que se disponen así como perpendiculares entre sí. Entonces siento que esta sí es un poquito más fácil de diagnosticar. O sea, si nos ponen esta en un examen, seguro si damos la respuesta correcta. Y si nos llega un paciente ya en nuestra práctica y vemos estas rayitas, pues sí podemos ya identificar, bueno, es un mixoma, entonces vamos a ver cómo lo abordamos, ¿no? Vamos a ver si lo remitimos con un maxilofacial o con un patólogo para que le hagan una punción y ya después con el maxilo. Y ahora viene estas lesiones yo pienso que son un poquito más difíciles de diagnosticar o de identificar que está pasando algo en el hueso. O sea, todas las demás lesiones sí las veíamos como bien definidas, como asociadas a algún diente en específico, con patrones que nos hacían ver que algo estaba pasando en ese hueso. Pero estas de lesiones de osteonecrosis de los maxilares que están asociados a medicamento, de pronto no se ven tanto como si fuera algo de qué preocuparnos, porque, por ejemplo, aquí no puse, pero cuando nosotros hacemos la extracción de un diente en un paciente que está tomando bifosfonatos, pues radiográficamente solamente vamos a ver como que no está cerrando, o sea, que no está rellenándose de hueso, por así decirlo. Nada más lo vamos a ver así, entonces nosotros podríamos pensar, bueno, pues está tardando un poquito más en, en regenerar el hueso, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Pero, o también, por ejemplo, en esta que vemos a un paciente que no tiene ya dientes en esa parte, como que de pronto podríamos decir, bueno, pues a lo mejor así se ve su hueso, pero no, en realidad lo que está pasando es que se está necrosando el hueso y que puede estar asociado no solamente a una extracción dental, porque a lo mejor alguno puede pensar, bueno, no le acabo de hacer una extracción,
sí toma bifosfonatos, pero pues entonces no tengo de qué preocuparme. Pero incluso, pues hay osteonecrosis o sea, que son espontáneas. La paciente puede estar teniendo muchos años de estar consumiendo esos medicamentos o de que le estén inyectando ácido zoledrónico o de que esté tomando bifosfonatos y desarrollar una necrosis espontánea. Existen casos, pocos reportados, pero sí existen. Entonces, a mí me parece que estas lesiones, por la clínica y por la localización y por cómo se ven, a mí me parece que son un poquito difíciles de diagnosticar. Ya si, por ejemplo, lo asociamos a que acabamos de hacerle una extracción o que acabamos de ponerle un implante, o etcétera, bueno, a lo mejor ahí sí suele ser un poquito más de ayuda la historia clínica, pero me parece que radiográficamente no tienen un patrón como que nos llame tanto la atención, No, más que ahí ya en estadios avanzados. sí siento que ahí se ve más cuando ya está el hueso expuesto o vemos la lesión clínicamente que decimos, ah, ok, sí, sí, esa es osteonecrosis. Sí, claro, pero si por ejemplo nos mandan así de que, ay, le hice esta radiografía a mi abuelita, ¿la puedes checar? Y pues vemos así que pues está la preguntamos cosas así como de, ah, oye, ¿no le han hecho extracciones recientes ni nada? No, pues nada. Entonces como que eso se vuelve un poquito complicado, pero justo ayudándonos de la clínica y de la historia clínica es que podemos ya pensar que podría ser una osteonecrosis de los maxilares, que obviamente ya siendo una historia clínica completa y sabiendo que la paciente está tomando algún medicamento que esté asociado a osteonecrosis, bueno, entonces ahí ya podríamos orientar un poco más el diagnóstico, que la gente luego piensa que nada más está asociada a bifosfonatos, pero no es así. Hay una lista muy grande de varios medicamentos que están asociados a osteonecrosis y que no solamente tienen que ver con bifosfonatos. Entonces, ese tema sí me parece como súper importante que conozcamos la lista de todos los medicamentos que podrían estar implicados en osteonecrosis de los maxilares y hacerle una buena historia a nuestros pacientes y preguntarles, oye, ¿tomas este medicamento? Este tampoco, o que nos digan, ¿sabes qué? Yo tengo esta enfermedad y saber, ah, ok, este paciente que tiene esta enfermedad, no sé, tiene artritis y toma metotrexato, ah, bueno, yo sé que en la literatura está reportado que el metotrexato puede también desarrollar osteonecrosis. ¿Y Entonces, ese tema me parece bien importante. sí, cuánto tiempo puede pasar desde que el paciente dejó de tomar ese medicamento y que ya se puede hacer un tratamiento? Fíjate que es depende muchísimo porque, por ejemplo, hay pacientes que apenas llevan una dosis. Ah, bueno, depende mucho de dos cosas. La primera, ¿cuál es la vía por la que se está tomando el medicamento? O sea, ¿es vía oral o se lo están inyectando? Eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. La segunda cosa que hay que tomar en cuenta es por cuánto tiempo lo ha tomado. Si es la primera vez que lo toma, a lo mejor podríamos esperar unos 3 meses, pero a lo mejor si ya lleva muchos años, muchos años tomándolo, pues a lo mejor habría que esperar más. Entonces, sí depende mucho del tiempo que lleve tomándolo y de la dosis, bueno, el modo de aplicación que esté tomando, si lo está tomando oral o si se lo están inyectando. Y también podemos Entonces, sí hacer una depende. interconsulta con su médico, ¿no? De cabecera, decir, oye, ¿puedo hacer una extracción? Oye, ¿puedo hacer esto? Claro, sí, 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 se puede hacer eso, aunque ya hay guías de práctica clínica para odontólogos, en donde dependiendo del medicamento, si nos dice, ah, bueno, si está tomándolo por vía oral y es este medicamento, se puede suspender tantos meses antes, pero sí, en teoría y lo ideal sería que hiciéramos una interconsulta, ya sea con su oncólogo o con quien sea que le esté mandando el medicamento y decirle, voy a hacerle esta extracción, necesito que, si hay la posibilidad de que suspendan el medicamento y cuánto tiempo después le pueda hacer la extracción. Y también hay muchos protocolos de uso de enjuagues de clorexidina y de antibióticos previos, durante y posteriores al procedimiento. Ok. Sí, generalmente mandan clorexidina con ácido clavulánico y en pacientes que son alérgicos, clindamicina. Se mandan unos días antes de hacer el procedimiento y se continúa como el esquema normal antibiótico. Y se mandan colutorios de clorexidina. Y obviamente con estos pacientes pues sí hay que tener como un control un poquito más estrecho en cuanto a sus revisiones para ver cómo va cicatrizando esa parte. Porque si bien a lo mejor no desarrollan osteonecrosis,
sí van a tener una cicatrización más lenta. Y por otro lado, otra lesión que radiográficamente va a ser igualita que la osteonecrosis, es la osteoradionecrosis. Nada más que aquí lo que nos va a ayudar es que en la historia clínica, él o la paciente nos refiera que estuvo bajo radiación, o sea, bajo radioterapia. Entonces, en la radioterapia, dependiendo del esquema que se esté dando al paciente, hay que esperarnos al menos 6 meses de que le dieron la radioterapia. Pero te digo, ahí depende muchísimo de cómo le están dando la radioterapia, porque no es lo mismo a lo mejor una paciente que tuvo cáncer de mama, que le están radiando a mama y se va un poquito como una radiación de fuga hacia la mandíbula, que un paciente que a lo mejor tuvo un cáncer de cabeza y cuello y lo radiaron completamente en la cabeza, ¿no? Entonces ahí sí habría que hacer como una interconsulta también con el oncólogo o con el radiólogo para que él o ella nos dijera, ¿sabes qué? Después de tanto tiempo ya puedes hacer un procedimiento. Ahí se ve como si una fractura, ¿no? Sí, tanto la osteonecrosis como la osteoradionecrosis pueden terminar en fractura. Obviamente la osteonecrosis ya cuando está en un estadio muy avanzado es que puede presentar la fractura. Y también la osteoradionecrosis en estadios avanzados, ya es que podemos ver estas fracturas, pero de inicio se ven como estas lesiones, así, nada más como una lesión un poquito radiolúcida, o en esta segunda sí se ve aquí un poquito, ¿no? Como la raíz del diente que no terminó de remodelar ahí. Así es como se ven al principio, pero ya después esto puede terminar en una fractura. Y ya siento que ya hay tantos aditamentos que he visto que hacen los protesistas maxilofaciales para evitar la fuga o para proteger ciertas zonas, para proteger dientes de plomo y de mil aditamentos para evitar esto. Como que nada más se Sí. vaya la radiación. Aparte, pues la calculan a la zona, pero también para proteger los demás tejidos, se me hace súper interesante. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo que tanto la osteoradionecrosis como la osteonecrosis puede ser prevenible. O sea, todas las demás lesiones que hemos estado hablando, la verdad es que la mayoría no las podemos prevenir. Pero estas dos, y más nosotros, o sea, nosotros como clínicos, sí las podemos prevenir haciendo una buena historia clínica. Y si sé que el paciente ya estuvo bajo radiación, ¿sabes qué? Preguntarle al radiólogo si lo puedo o no la puedo intervenir. Y por el otro lado, igual con los medicamentos también. Entonces, estas sí se me hacen súper importantes porque sí siento que nos toca a nosotros informarnos bien y hacer una muy buena historia clínica para poder prevenir este tipo de situaciones.